Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una práctica de examen de estudios sociales noveno año. Vamos a abordar el tema de sociedades medievales. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Y vamos a iniciar. Vamos con la primera de las preguntas. Lea el siguiente texto. Es un contrato voluntario entre dos hombres libres, uno de los cuales es un vasallo, y expresa su voluntad de unirse a otro, que se llama señor. El texto anterior hace referencia a una característica del feudalismo. ¿Cómo se denomina esa característica? Feudo no corresponde porque el feudo hace referencia al terreno que le concede el señor feudal al vasallo. En este caso, la respuesta que describe el texto es vasallaje. Ese sería el contrato que es voluntario entre los hombres libres y el castillo no corresponde. Entonces, marcamos, nosotros seleccionaríamos la opción que consideramos correcta, que en este caso es la B, como expliqué, y la enviamos. El sistema está programado con la respuesta y nos lo indica. Muy bien, vamos a la pregunta 2. El Imperio Romano de Occidente llegó a su fin en el año 476 después de Cristo. Este año es clave porque marca el fin de una época, la Edad Antigua, el inicio de la Edad Media, cuando Odoacro, un caudillo germánico, destituyó al joven emperador Rómulo Augusto. ¿Cuál fue una de las causas que explican la caída de dicho imperio? La opción A dice el cambio de mentalidad que provocó en las personas el movimiento renacentista en las principales ciudades italianas. Esta opción no corresponde porque el renacentismo, el movimiento, sí surgió en la Edad Media, pero no en esta época histórica y no fue una causa para la caída del Imperio Romano de Occidente. El surgimiento de las ideas democráticas y de libertad en las ciudades italianas tampoco corresponde y sí las constantes invasiones realizadas por los pueblos bárbaros. Cuando hablamos de pueblos bárbaros, acá hay una palabra en el texto clave que es un caudillo germánico. A los pueblos germánicos también se les conoció con el nombre de pueblos bárbaros y invadieron, se apoderaron de las provincias romanas. Sería la opción que completaría correctamente esa pregunta. La seleccionamos y la enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 3. ¿Cuál fue una causa del surgimiento del feudalismo en Europa? Es decir, ¿por qué apareció? ¿Por qué se produjo, se generó el feudalismo? El desarrollo de la actividad comercial en las ciudades italianas y la aparición del mercantilismo no corresponde. Esto es una consecuencia de las cruzadas. La migración de los habitantes de las ciudades hacia el campo para desarrollar una economía de autoconsumo por la carencia de alimentos. Esta es la respuesta correcta. Recordémonos que en esta época histórica, ante las constantes invasiones de los pueblos bárbaros en distintos momentos históricos y a distintas comunidades, a distintos pueblos, a distintos territorios, la gente emigra al campo, es decir, se moviliza hacia el campo para poder sobrevivir. Y el sometimiento absoluto de los nobles hacia los reyes en los ámbitos político-económico no corresponde. Sería la opción B, la seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 4. Características sociales de la sociedad feudal. El señor feudal fungía como administrador, como juez o gobernante de su feudo. Y tenemos que completar acá el espacio. ¿Cuál opción completa de manera correcta? El señor feudal brindaba protección a sus siervos ante ataques o amenazas externas. Correcto. La afirmación es correcta, pero tenemos que leer las demás para ver si no hay ninguna que sea una característica social. La sociedad feudal carecía de estratificación social, ya que se vivía en igualdad absoluta. No, no había igualdad absoluta, era una sociedad más bien muy estratificada, sobre todo la nobleza y el clero eran los que tenían los principales privilegios, por lo tanto, no corresponde a la B. La regla básica de la vida en el feudo fue privilegiar la igualdad sobre la libertad. Volvemos a insistir, no corresponde, no había igualdad. Y si una sociedad muy estratificada, que sería la opción a la respuesta, seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 5. El Islam surgió a partir del siglo VII en la península arábiga, religión que se propagó rápidamente por diversos espacios geográficos. Uno de los factores que impulsaron su expansión fue el inicio de las campañas militares o cruzadas por parte de los moros. Bueno, los moros
que era otro nombre para referirse a los árabes, no correspondería porque no fueron los que iniciaron las cruzadas. Las cruzadas las iniciaron los cristianos. Entonces, no correspondería por como dice la afirmación. La opción B, el fin del Imperio Romano de Occidente y el debilitamiento cristiano. Tampoco corresponde porque en el siglo VII ya el Imperio Romano de Occidente no existía. Recordemos que dijimos que en la pregunta, una de las primeras preguntas, que en el año 476 después de Cristo, que sería el siglo V, desaparece el Imperio Romano de Occidente. Y vamos a la C, que debería ser la respuesta. La unificación religiosa de la península de Arabia y la formación del Imperio Árabe sería la respuesta que permitió el impulso de la religión islámica. Y su profeta, recordemos que fue Mahoma. Enviamos, muy bien. Vamos a la pregunta 6. Consecuencias de las cruzadas en el periodo medieval. Recordemos que las cruzadas fueron campañas militares que llevaron a cabo los señores feudales y los reyes, más el papa, en contra de los pueblos árabes, sobre todo, y el objetivo principal era recuperar Jerusalén. Consolidación de la clase burguesa en la sociedad europea como resultado de la ruina de los señores feudales y viene un espacio que hay que completar. ¿Cuál opción completa correctamente la información anterior? Los europeos obtuvieron nuevos conocimientos debido a las constantes expediciones y peregrinaciones hacia Oriente. Esto es cierto, es una consecuencia, sobre todo conocimiento en el arte, en la ciencia. Es válido, parece ser la respuesta, pero tenemos que continuar. La consolidación del poder político del Papa al someter a los musulmanes y recuperar definitivamente la ciudad de Jerusalén. Por acá, sí, es cierto que hay un liderazgo del Papa importante que se recupera, que es una consecuencia de las cruzadas, pero no logra someter a los musulmanes primero y tampoco logra recuperar definitivamente la ciudad de Jerusalén, más bien la pierde. Entonces, no correspondería la opción B. El islamismo se empezó a expandir por toda Europa por las expediciones y las conquistas lideradas por el profeta Mahoma. Bueno, recordemos que Mahoma es del siglo VII. El Islam se expande por el norte de África, por parte del continente asiático y llega hasta la península ibérica, pero no más allá de ahí, de esa parte de Europa. Entonces no corresponde porque acá dice la opción que se expande por toda Europa, no corresponde, como indicamos, porque llegó solamente a la península ibérica, que sería Portugal y España específicamente. Entonces, la opción A la correcta, seleccionamos y enviamos. Vamos a la pregunta 7. ¿Cuál fue una consecuencia económica de las cruzadas? La consolidación del poder político de los señores feudales al debilitarse el dominio y control de los reyes de Europa. Más bien sucede al contrario, que el poder político lo consolidan los reyes y lo pierden los señores feudales. Sucede lo contrario de la afirmación. No es correcto. La opción B, un mayor intercambio comercial de bienes entre Oriente y Occidente, generando el auge en varios puertos italianos. Sí, porque se abren nuevas rutas comerciales y entonces esto favorece y aparte es una consecuencia económica de las cruzadas. Tenemos que leer la C para descartarla. La propagación de la religión católica en el Medio Oriente y el afianzamiento de la fe impulsaron la creación de varias órdenes religiosas. No corresponde porque no es una consecuencia económica, sí la opción B que habíamos marcado, la enviamos. Vamos a la pregunta 8. Lea el siguiente texto. El Imperio Romano de Occidente comprendió una larga etapa de la historia en la cual fue gobernado por una serie de emperadores. Estos implantaron un gobierno absoluto, concentrando en una persona todos los poderes político, administrativo, religioso y militar. Esta etapa inició en el año 29 a.C. y concluyó en el 476 después de Cristo, que sea la caída del Imperio Romano. De acuerdo con el texto anterior, ¿cuáles fueron algunos factores que influyeron en la caída del Imperio Romano? Vamos a explicar. Recordemos que ya mencionamos uno al inicio, que fue las invasiones de los pueblos bárbaros o germánicos. Otra fue la corrupción y los malos gobernantes que tuvieron en la época histórica que se hace referencia en el texto y que influyeron en la caída del Imperio Romano, es decir, fue una causa, la mala administración y la corrupción de los gobernantes, además de las ambiciones. El inicio de las cruzadas no corresponde porque las cruzadas iniciaron hasta el siglo XI después de Cristo. Entonces no corresponde. Las invasiones realizadas por el Imperio Turco, eso tampoco corresponde porque el Imperio Turco, turco otomano, se apoderó de la ciudad de Constantinopla y se dio
la caída del Imperio Romano de Oriente en el año 1456. No corresponde a este momento histórico que estamos viendo acá en el texto. Entonces, tampoco corresponde a la opción C, sí la opción A. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, la pregunta 9. Causas del surgimiento del feudalismo en Europa. El aumento del número de habitantes en el campo en donde se desarrolló una economía de autoconsumo. Sí, esa es una causa. Viene otro espacio y hay que completarlo correctamente. ¿Con cuál opción? La desobediencia de los nobles a los reyes, quienes empezaron a defenderse y producir por su propia cuenta. Podría ser el crecimiento de las fábricas y la aparición de diversas actividades comerciales. Bueno, acá más bien se desaparecen las actividades comerciales y solo se da la agricultura. No sé, bueno, la agricultura y la ganadería, sobre todo son las dos actividades que se impulsan en esta época histórica. Entonces no correspondería. La fragmentación del Imperio Romano de Oriente que posibilitó el surgimiento de múltiples feudos. No corresponde. Sí, la desobediencia de los nobles a los reyes. Esto sí, sería la opción A. Muy bien. Vamos a la pregunta 10. Una de las principales características económicas de las sociedades feudales fue la autosuficiencia. ¿Qué significa esa palabra? Cada feudo debía importar de Asia los alimentos para mantener la población. No, autosuficiencia no significa que importan, sino que pueden producir, que pueden generar todo lo que consumen, de lo que se alimentan. Entonces sería, por ejemplo, que al interno de cada feudo se producía lo que se consumía. Parece ser la respuesta. Vamos a leer la opción B. Dependían de las exportaciones de productos a América para obtener las ganancias necesarias. En este caso, no corresponde porque no existía la idea todavía en este momento histórico de América, del continente americano. Esto es en el finales del siglo XIV, inicios del siglo XV, no corresponde a este momento histórico. Muy bien, continuamos. Vamos a la pregunta 11. Estamos cerca de finalizar la práctica. Lea la siguiente información. Vamos a leer la pregunta. ¿Cuáles números de los anteriores identifican dos características del poder político que ejercían los señores feudales? 1. Desempeñaban la autoridad política dentro de sus territorios. ¿Es correcto? Cumplían el papel de jueces en conflictos entre diferentes reyes. No corresponde. Se encargaban de legislar y administrar justicia dentro de su feudo, del castillo, de todo lo que era propiedad de ellos. Corresponde, sí es cierto, la 3, 1 y 3. Por tanto, ya tenemos la respuesta. Era la máxima autoridad administradora de los emperadores romanos. No, no corresponde. 1 y 3 sí. Seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 12 y penúltima. Factores que propiciaron la expansión del cristianismo en la Edad Media. 1. La conversión de varios reyes germánicos de las religiones paganas que pasaron a la religión cristiana. Se convirtieron al cristianismo y viene otro espacio. ¿Cuál sería la opción correcta? La influencia de Carlomagno, rey de los francos, quien se propuso consolidar el cristianismo en Europa. La respuesta correcta parece ser la construcción de templos por toda Europa para demostrar el poder del cristianismo, no corresponde, y el triunfo de las cruzadas por toda Europa, que convirtió a todos los europeos al cristianismo, tampoco corresponde. Sí, la opción A, que es una causa, el papel de Carlomagno, rey de los francos, en la expansión del cristianismo. Muy bien, y vamos a la última de las preguntas. Lea el siguiente texto. La expansión musulmana los llevó a dominar el territorio de Palestina, que estaba en manos del Imperio Bizantino. Con ello, los turcos impidieron el peregrinaje de los cristianos a Tierra Santa, situación que llevó a la Iglesia, con el respaldo de los reyes y nobles, a organizar campañas militares de reconquista de los lugares que habían sido escenario de la vida de Jesucristo. El texto anterior hace referencia a las cruzadas. Esa es una de las razones de origen, las cuales generaron una serie de repercusiones políticas. Cuando hablamos de la palabra repercusiones, estamos hablando de consecuencias. ¿Qué consecuencias políticas tuvo el inicio de las cruzadas? El fortalecimiento de las monarquías europeas en detrimento de los señores feudales. Sí, es correcto. Los señores feudales perdieron el protagonismo y lo retomaron las monarquías europeas, quienes perdieron gran parte de sus tierras y riquezas. Los señores feudales perdieron eso. La aparición de un régimen teocrático como sistema político e ideológico dominante en Europa no corresponde, y el deterioro de la burguesía, que había perdido sus negocios y prosperidad por el desarrollo de dichos conflictos. Tampoco, más bien la burguesía tomó el papel protagónico y no corresponde a la afirmación. Entonces la opción A es la correcta, la seleccionamos, la enviamos y estamos llegando al final de esta práctica de examen. Recordarles, invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.